arriero, que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero. Ya estamos aquí de regreso en este su programa Quiero Vivir. Nos manda a decir Dama 37. Ya vieron que hablé del nudo. Y me dice, hola Doc. Hola, Dama 37. Dice, a mí me encanta lo que sigue después de quitarle el nudo a la corbata de un muchachón guapote. O sea... Ay, Dama 37, que no te aguantas, ¿eh? Pero en fin, si para ti ese es el gusto, adelante, cada quien sus gustos. Te mando un abrazo, gracias. Y bueno, hoy con nosotros el doctor Vicente Javier García Torres, cirujano urólogo, cirujano pediatra, bueno, urólogo pediatra, hablando de este tema de lo que son las piedras en el riñón, las piedras en las vías urinarias. Recuerden ustedes que ya nos dijo dos nombres que vale la pena que ustedes los recuerden. Litiasis, delito y cálculos. Litiasis, lito, cálculo y piedra son la misma forma de expresarnos, nada más que los médicos nos gusta ser muy adornados. Ahora, yo te pregunto, esta enfermedad, estos litos, estas piedras, yo conozco mis piedras que son de la vía biliar y puedo decir que finalmente es un factor químico puro, son sales biliares, pues es como la sal de grano que si le quitas el agua se hace piedra. Te pregunto, ¿el proceso cómo se da acá? Bueno, dependiendo del componente del cálculo o de la piedra, tiene diferente mecanismo para formarse. Ya sea si es por un cálculo de calcio, propiamente dicho, si es por ácido úrico, si es por cistina, si es por infecciones. A ver, espérame, a ver doctor, a ver, déjame ver si entiendo. Con esto me estás dando a entender que mi riñón, aparte de aventar esos dos venenos que acabamos de hablar, que surgió el riñón artificial, ¿cómo se llama? Ureacreatinina. O sea, es capaz de aventar elementos como ese que dices de calcio y sodio y ¿qué más me dijiste? Óxidos y o sea, ¿es capaz de aventar precursores de piedra? Sí. O sea, ¿somos capaces de filtrar? Así es. ¿Qué hace mi riñón? A ver, platícame. Bueno, mira, el riñón siempre va a tratar de purificar y para purificar tiene que apartar ciertas sustancias de la sangre y filtrarlas. Entre ellas, pues son todos estos cristales que normalmente hay en la orina, como serían los cristales de ácido úrico y los cristales de calcio. Por diferentes trastornos metabólicos que pueden encontrarse en cada persona, se pueden formar los cálculos. Se satura la orina. de estos componentes. Y estos componentes tienen como pequeñas cargas eléctricas y cuando hay poca agua, también tienden a unirse y a formarse los cálculos. Claro, esto va a depender de diferentes trastornos que tenga el paciente. El riñón además cuenta con factores que predisponen o que hacen que eviten la formación de los cálculos. O sea, como que ya Dios nos ha puesto alguna señal ahí de prevención, sabiendo que estas cargas que dices tú sin mucha agua se pueden pegostear. Así es. O sea, hay factores promotores de la formación del cálculo y hay factores protectores para la formación del cálculo. Cuando hay deficiencia de estos inhibidores de la formación de los cálculos, pues se van a formar cálculos. Y cuando hay incremento de estos promotores de la formación de cálculos, pues se van a formar los cálculos. Eso generalmente sucede en pacientes que tienen trastornos metabólicos. Por ejemplo, cuando hay pacientes con trastornos de ácido úrico, pueden tener problemas de ácido úrico propiamente en sangre y también en orina. Y estos van a formar, obviamente, cálculos de ácido úrico. Aquellos que tienen trastornos del metabolismo del calcio por diferentes enfermedades, ya sea que tienen hipercalciuria idiopática, que tienen hiperparatiroidismo o que tienen alteraciones con la absorción de la vitamina D, van a tener formación de cálculos
O sea, de eliminan calcio. mucho calcio. Así es, tienen altos niveles de calcio en la orina. Y en esa forma es que, ahora sí, como dices, aunque haya suficiente agua, si excedo los niveles de calcio, esas cargas van a hacer que se pegostien. Y más si, como muchas personas acostumbran para no visitar los sanitarios, sobre todo las mujeres, ya ves que les encanta ahorrarse la ida a los baños públicos. Entonces dicen, mejor no tomo casi agua. ¿Todo esto va propiciando? Sí, todo se conjunta. Hay aparte de personas que tienen trastornos metabólicos que tienen deficiencia de estas sustancias que inhiben la formación de los mismos, como qué, como el citrato potásico, como el zinc, como el magnesio. Cuando hay deficiencia de esas sustancias también es más fácil que formen cálculos. Ahora, estos cálculos tienen alguna predisposición, la formación me refiero, si trabajas de obrero, a que si trabajas en una oficina, si acostumbras tomar refrescos de refrescos de, ¿cómo se llama? ¿Droga-cola? No, no es cierto, no es cierto, pero le llaman de esos refrescos obscuros, tétricos. Muy ricos los condenadotes, a que se acostumbran a agua natural. A lo mejor si mi padre y mi madre tuvieron piedras en el riñón, también yo las voy a tener. Bueno, cuando un paciente tiene ya una predisposición por una alteración metabólica para formar los cálculos, independientemente de que se cuide o no se cuide, probablemente vaya a estar batallando con la formación de los cálculos. En aquellos pacientes que no tienen trastornos metabólicos, es decir, que su medio ambiente les va a ayudar a formar las piedras, en este caso serían aquellos que tienen alto consumo en proteínas y alto consumo en sal, baja ingesta de líquidos y bueno, en aquellos también que pueden tener dietas altas en oxalatos. Las dietas altas en oxalatos pues puede ser cualquier tipo de refresco, los Gatorades, inclusive algunas verduras pueden tener altos niveles de oxalato, como las espinacas y... ¿Las de Popeye? Sí. Ay, tan ricas que son. Pues sí. Me encantan en las ensaladas, o me encantan, por ejemplo, hacer sopa de coditos con caldo de pollo, y luego le pones las espinacas, sabe riquísimo. Sí, pero tienen altos niveles de oxalato. Eso no le quita que tengan altos niveles, ¿verdad? Así es. Ok, ahora, entre niños, niñas, adultos, menores, ¿qué es lo más común? Bueno, en los niños generalmente son trastornos metabólicos netamente, o sea, problemas o enfermedades por deficiencias enzimáticas o alguna otra enfermedad que como secuela van a tener la formación de los cálculos. Tú puedes estarle quitando y operando los cálculos, pero si no tratas el problema que origina los cálculos, pues el paciente va a seguir formando los cálculos, inclusive puede llegar a perder la función renal. ¡Ay! Entonces, cuando hay un trastorno metabólico, el tratamiento real va a ser tratar la enfermedad de base. Ajá, en este caso de los niños. En los niños y en los adultos. En los adultos. Sí. Ahora, ¿por qué yo tengo la idea de que generalmente se da por arriba de los 20, 25 años? ¿Sí es más común o es parejo niños y adultos? No, sí es más común que sea en adultos que en niños. Ay, no, con lo que duele, qué bárbaro. Sí. Ahora, cuando tú tienes un trastorno de este tipo, ¿tú te lo puedes provocar? O sea, con eso que me estás diciendo, la alimentación y demás. Y si a eso tienes la predisposición genética, es como batallarle, pero muchísimo, si no te quieres, si no haces caso. Así es. Sí, hay pacientes que han tenido la expulsión de un solo cálculo y bueno, tú investigas qué está pasando en su historia y bueno, generalmente pacientes que no toman suficiente líquido, a lo mejor hacen demasiado ejercicio, toman mucho Gatorade, no se hidratan de manera adecuada, o pacientes que toman poca agua, como los choferes, que por no estar yendo a orinar o estar separando, pues su ingesta de líquidos es muy poca. Y en estos casos, pues la causa puede ser la poca ingesta de líquidos. ¿Qué les parece? Interesantísimo, pero nos tenemos que ir al bisturizazo. Está en nuestro chat, aquí está
Rebeca, hola, buen día. Al mejor doctor de Jalisco. Qué amable eres, dama. Y a su invitado, el doctor Javier. Doctor, yo me siento muy bien, no he tenido ningún problema. Pero ahora, doctor, mi cabello se me cae mucho. Estoy muy preocupada. Solo le recuerdo mi antecedente. Me quitaron la matriz, doctor. ¿Qué me pasa, mi esposo? Y yo le mandamos un fuerte abrazo. Gracias por todo lo que hizo por mí. Rebeca, te mando un abrazote y ahorita te digo qué vamos a hacer. ¡Vámonos al bisturizazo! ¡Regresamos! Hago siempre lo que quiero. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Ya estamos aquí de regreso en este su programa Quiero Vivir. Imagínese la escena. En una empresa gigantesca acaba de entrar un recién egresado de esas universidades carísimas que bueno se sienten que el mundo es de ellos. Y entonces entró en un puesto de, pues ahora sí mediano, tenía su escritorio, su teléfono, su computadora. Cuando sin más agarra la extensión, le pica la cocina y entonces sale y le dice, miren por favor, serían tan amables de darme, por favor, no, dice, serían tan amables de mandarme a la voz de inmediato un café y un lonche. Y entonces del otro lado se oye una voz y dice, desdichado, desgraciado, ¿sabes con quién estás hablando? No, no sé con quién estoy hablando. Con el dueño de la empresa, menso. Ah, ¿y tú, desgraciado, sabes con quién estás hablando? No, qué bueno, clic. Ay, no. A ver, Gilberto, este es un programa serio, por el amor de Dios. Así de que ya compórtate. Tenemos mucha participación. Aide, Dama 37, Patti, les mando un abrazo. Sandra, Edith también. Te pregunta Sandra Mesa, ¿es verdad que los tratamientos con calcio como el calcitriol pueden llegar a formar cálculos? De ser así, ¿qué tipo de calcio recomiendan para sustituir en las personas de la tercera edad con osteoporosis? Gracias a ambos doctores por despejar mis dudas y que pasen un bonito día. Sí, en realidad no hay problema con el calcitriol, ni con los complementos de calcio cuando están bien indicados. Y en su dosis adecuada. Así es. No, porque luego empieza la autoprescripción. Oye, comadre, yo me estoy echando una pastillita más por la de no te entumas, pero finalmente ese calcio no llega a donde debe de llegar. ¿Nuestro organismo lo guarda o es capaz de decir, esto no me sirve ahorita, lo aviento? Pues así es, mira, en realidad es un mito eso de la dieta. La mayoría de los pacientes que han tenido piedras o han batallado con piedras están muy acostumbrados a tratar de hacer dietas restrictivas de calcio. Y en realidad no sabemos si el problema tenga que ver con la dieta. Solamente como en el 3% como en el 20% de los pacientes, la dieta tendrá algo que ver, pero no en todos los casos. Incluso la mayoría de los pacientes que tienen, por ejemplo, hipercalciuria idiopática, que están tirando calcio por la orina, tienen deficiencia de calcio. Entonces, si tú restringes más el calcio, pues más problema de descalcificación va a tener. Claro. Aquellos que tienen problemas de hiperparatiroidismo sucede lo mismo. El hueso se está descalcificando y lo está tirando el riñón y tú no lo estás dándole calcio, pues más problema va a haber. Entonces, no siempre los trastornos por la formación de las piedras van a ser secundarios a una mala ingesta o a un incremento en ingesta de calcio. Entonces, únicamente lleva las instrucciones del médico. Así es. Como le digo, es más importante el consumo alto en proteínas y en sal que el mismo consumo de calcio. Fíjense nada más. Y ahora, para calcios, por ejemplo, dicen que con una sardina a la semana tienes, o sea, una lata de sardina, que es el mejor calcio que el del huesito que viene en la sardina. ¿Tú qué opinas? Pues sí, puede ser que así sea. Ok, vamos a continuar con nuestro tema. Estamos hablando de piedras en el riñón, como la piedra en el camino que se atoró. Ahora bien, dices que aparte de eso ahorita atrás, en el segmento del bisturizazo comentábamos, y él decía, que no se me olvide que las infecciones son un factor muy importante. Así es. Los problemas de infección urinaria crónica pueden producir piedras de estruvita. Y estas piedras de estruvita generalmente son piedras muy grandes que se forman en el riñón, las llamamos piedras porque se asemejan a los corales.
dibujan prácticamente los sistemas del riñón. Y son piedras bastante grandes y son difíciles de manejar porque aparte de tener el problema de de la misma piedra, son secundarias a procesos infecciosos. Y estos, bueno, generalmente no producen dolor, curiosamente, porque son tan grandes y están a nivel renal que no producen obstrucción. Pero yo me imagino, como tú dices, si me estás dando a entender como un coral que cubre todo el riñón, ¿no lo echan a perder? Pueden echarlo a perder conforme va pasando el tiempo, pero en la mayoría de los casos la función renal está íntegra. Puede ser más perjudicial un cálculo pequeño que se atore en el conducto, es decir, en el uretero, y producir obstrucción del riñón, que estas piedras grandes tipo coral que están formadas directamente en los sistemas del riñón. Bárbaro, qué cosas tan serias. Ahora, si tú tienes estas piedrototas que casi no te dan dolor, lo que tienes que atender es ver si no tienes infecciones y atenderlas, porque sería finalmente la causa que produce estas piedras coraliformes. Así es, la mayoría de las pacientes que se les diagnostica un problema de cálculo coraliforme, el inicio de sus estudios no son dolor, generalmente son la infección crónica. ¿Qué les parece? Ahora, dejando a un ladito, bueno, que me imagino que así se forman también las piedras normales, las chiquitas, ¿no? Pero que de pronto se desprenden o qué pasa, o cómo viene la sintomatología. Sí, las piedras que son pequeñas que se van formando en el riñón, llega un momento en que tienen un tamaño alrededor de los 5 milímetros y se expulsan hacia... ¿5 milímetros? Así es. ¿5? Oye, pues es una nada. Y hay más pequeñas que pueden producir también mucho problema. Pero ¿cómo una cosa tan chiquita puede hacer que uno se revuelque del dolor? Lo que sucede es que cuando esta piedra sale y se expulsa al conducto, al uretero, el uretero sabemos que tiene músculo y este músculo está diseñado para poder exprimir, como quien dice, el conducto y llevar la orina hasta la vejiga. ¿Sí? Tiene su motilidad. Cuando está una piedra, el conducto trata de abrazar la piedra y se espasma, tiene un espasmo del mismo. O sea, se contractura. Se contractura alrededor del cálculo y lo abraza. Y entonces ya no permite ni que el cálculo se mueva, ni tampoco que pase la orina. Ya me está doliendo. Imagínense, para que tengan una idea, la presión con la que uno orina, normalmente son 35 centímetros de presión de agua, el chorro urinario. Y el espasmo o la contractura del conducto tiene una presión de hasta 80 centímetros de presión de agua. ¡Tómala! Y esa se va directamente al riñón. Entonces por eso es tan doloroso. O sea, dicen que es un dolor peor que de parto, ¿será? Pues muchas que han dicho ¿Qué digo? que han tenido mujeres, las dos ¿verdad? cosas, prefieren el parto que el cálculo. Dicen los chiquillos que quieras, pero esta piedra, qué bárbaro. Ahora, esto también implica que el uréter pues no es un tubote como el intestino que mide más de 1 centímetro, sino que es una estructura muy delgadita y por eso dices tú, una piedrita de 3 a 5 milímetros es capaz de hacer todo este merequetengue. Sí, pueden ser tan pequeñas como la mitad de un arroz y producir mucho trastorno. ¿Cómo se da el dolor? Porque ya ves que, ay, me duele la espalda, traes afectados los riñones y lo que traes es una contractura muscular. ¿Cierto o no? Así Las es. personas les duele la espalda baja, ¿no serán los riñones, compadre? Se me hace que son los riñones. Bien, el riñón normalmente duele solamente cuando se obstruye, cuando se infecta o cuando tiene un golpe y tiene un morete, un hematoma. Pero de ahí otro tipo de dolores generalmente no van a ser del riñón. Con respecto al cólico y el dolor del riñón por una afectación por una piedra, pues tiene varias etapas. Inicialmente cuando inicia la obstrucción, se incrementa el flujo de sangre hacia el riñón y produce más orina para evitar o tratar de liberar la obstrucción y esto hace que se produzca mucho dolor. Después llega una etapa en la que ya hay una contracción de las arterias para que disminuya el flujo de sangre y disminuya la producción de orina para evitar que el riñón siga produciendo orina y se incremente el dolor. Y en esta fase es cuando decimos que el riñón está excluido. Para términos prácticos, deja de funcionar, deja de producir orina para evitar que se siga dañando el mismo riñón y siga habiendo dolor.
¿Qué les parece? Interesantísimo, ¿verdad? Pero nos tenemos que ir a un bisturizazo. Austin, Texas, no te he escuchado, te quiero escuchar. 512-215-4909. Vámonos al bisturizazo. Aquí en Guadalajara tenemos muchas personas en el chat. Tú ya usas el chat, www.radiomujer.com.mx. Vámonos al bisturizazo, regresamos. Una piedra del camino me enseñó que mi destino era rodar y rodar. Rodar y rodar. Ya estamos aquí de regreso en la recta final de su programa Quiero Vivir. Vamos a continuar, tenemos mucha participación. Rebeca nos pregunta, Doc, ¿es por falta de una hormona? No, no te confundas, Rebeca. Lo que pasa es que la glándula paratiroides, que son unas glandulitas chiquitititas que tenemos a un lado de la glándula tiroides, por eso se llaman paratiroides, alrededor de la glándula tiroides, son las encargadas del metabolismo del calcio. Y si tienen un funcionamiento equivocado, eliminan el calcio del organismo. Incluso lo agarran de los huesos y lo eliminan. Esto requiere un tratamiento. Bueno, en este tipo de casos es lo que comentaba el doctor. Paz nos pregunta, nos comenta y nos dice, yo expulsé un cálculo renal la semana pasada. Ya había padecido de eso hace 20 años. Esta vez entré a entrenar en el gimnasio y el doctor cree que en el esfuerzo un cálculo se removió. Yo pensé que solo era un dolor muscular. Lo tenía localizado en el lado izquierdo debajo de la cintura. 2 días después empecé a orinar color rosa y ahí caí en la cuenta que había sangre porque algo estaba lastimando mis ureteros. Muy doloroso. ¿Qué opinas de esto? Qué mejor descripción de lo que es el cuadro, ¿verdad? Pues sí, exactamente lo que habíamos comentado. Cuando no hay trastornos metabólicos, no hay una enfermedad de base, pues estas cosas suceden por una deshidratación, ejercicio en exceso, que no hay una buena ingesta de líquidos adecuada y pasan estas cosas. Lo del esfuerzo en realidad no tiene nada que ver. Es una cosa fortuita. Fue una situación combinada de la vida, ¿no? Fíjate que es muy interesante y yo creo que vale la pena comentarlo. Hay datos específicos para qué paciente debe de ir a estudio metabólico. Y hay pacientes que no necesitan estudio metabólico. Por ejemplo, aquellos pacientes que ya que han expulsado piedras de manera frecuente, es decir, que tienen cuadros de 5 por año, esos pacientes tienen que ir a estudio metabólico porque van a tener una enfermedad de base. Y aguantan 5, si con una yo siento que te mueres. Pues así hay pacientes. ¿En serio? Sí. Y otros pacientes que tienen, por ejemplo, piedras en los 2 riñones o antecedentes también, pero de tener piedras en ambos riñones, también deben de ir a estudio metabólico. Y todo aquel paciente que solamente tiene un solo riñón y ha formado cálculos, también tiene que ir a estudio metabólico, porque es suficiente con un solo riñón y que se tape, pues para caer en insuficiencia renal. O sea, ¿cómo se llama eso? ¿Hidronefrosis o algo así? Sí, hacen una dilatación o una hidronefrosis, o una ectasia del riñón. Que se acumule el agua, no que puede salir. Que se acumula la orina, no puede salir, exactamente. Y entonces infla como globo el riñón. Y deja de trabajar. Qué bárbaro. Ahora, ¿qué tratamiento hay para esto? Una vez que ya se está, por ejemplo, el caso de Paz, en donde dice, una piedra y se atoró. Cuando la piedra se obstruye, hay que ver qué tamaño tiene la piedra y a qué nivel está obstruida para decidir un manejo. En la actualidad, la mayoría de los manejos son por vía endoscópica, es decir, se puede pasar una pequeña camarita por donde hacen pipí hasta donde está la piedra. Por el tubillo. Por el tubito y desbaratar la piedra con un láser. Ojo, el objetivo cuando el paciente tiene mucho dolor y está obstruido el riñón no es en sí quitar la piedra, sino es liberar la obstrucción del riñón. Ese es el principal objetivo. Para lograrlo, en la mayoría de los casos, pues se saca la piedra o se desbarata. Pero hay ocasiones en que hay tanto edema y tanta inflamación o tanta infección que en ese momento no es posible remover la piedra. Y únicamente se deja un pequeño tubito que se llama catéter para quitar la obstrucción. Y una vez que se libera la obstrucción, que se mejoran las condiciones de la infección o el edema o el proceso inflamatorio, entonces ya en un segundo tiempo se pasa otra vez la camarita y entonces sí, ya se remueve el cálculo.
Cuando las piedras son grandes y están en el riñón, y estas piedras no son tan duras, pueden darse litotricia extracorpórea, que es una máquina con una computadora que localiza el cálculo y manda ondas de choque y trata de desbaratar la piedra sin cirugía. Esos pacientes les va bastante bien cuando está bien indicada. Cuando son piedras muy grandes, es decir, más de 2 centímetros o muy duras, entonces el proceso o el tratamiento es una cirugía que se llama percutánea. Esta percutánea no es más que una punción por la espalda directamente hacia el riñón. Se hace un pequeño tubo de la piel al riñón, por ahí se mete una camarita y con esa camarita se meten instrumentos que desbaratan el riñón con un láser y ya se extraen los cálculos. O sea, no el riñón, desbaratan la piedra. Sí, la piedra, perdón. ¿Qué les parece? Qué interesante, qué bárbaro. Esto ya son cirugías, o sea, el paciente pasa quirófano y toda la cosa. Todas son cirugías. Ahora, cuando un paciente tiene una piedra, digamos grandecita, pero no tiene dolor, no tiene datos de obstrucción, ni daño renal, ni tampoco tiene infección, no hay ninguna urgencia por quitar o manejar la piedra. Se le puede dar tiempo para ver si la puede orinar. Hay medicamentos que pueden ayudar a la expulsión del cálculo, pero no todos los pacientes pueden llegar a tener este manejo. Te pregunta Pedro Reyes de San Sebastianito, cuando orino me duele mucho y al terminar me sale una gotita de sangre, tengo 43 años, ¿qué es lo que debo de hacer? Bueno, pues puede tener desde un problema de infección urinaria, una prostatitis, pueden ser varias causas. Aquí necesitaríamos revisarlo, hacerle algunos estudios para... Aprovecho tu teléfono, por favor. Sí, mi teléfono es 13770618 y 13770619. Se comunica con mi secretaria Marcela y con mucho gusto les damos una cita. Ay, te felicito. Qué bueno que mencionas a Marcela por su nombre. Sí, es que es casi mi jefa. Qué buena onda. Susi Correa de Chicago, saludos al doctor, te mandan saludos, lo estoy escuchando. Últimamente al querer orinar ya no tengo la sensación de querer ir al baño, solo siento como inflamación y con eso ya sé que quiero ir. ¿A qué se debe? Te pregunta María de Jesús de 40 años. Bueno, hay que tener mucho cuidado con estos trastornos porque pueden ser trastornos funcionales de la vejiga. Y sí, también habría que checar qué es lo que está sucediendo porque eso no es normal. La señora Mati González de 64 años te dice, tengo osteoporosis y osteopenia en la cadera. Nunca he tomado calcio porque yo soy formadora de piedras en el riñón. Pregunto, ¿qué puedo hacer? Porque finalmente tengo que tomar calcio. Bueno, si es formadora crónica de piedras, debe de tener un estudio metabólico para saber por qué forma las piedras. Y definitivamente debe de tomar su calcio. Punto. Y poner, de nuevo, danos tu teléfono, por favor. Si el teléfono es 1377-0618, 1377-0619, con mi secretaria Marcela. El doctor, recuerden que es urólogo, su nombre completo, doctor Vicente Javier García Torres, él es cirujano urólogo y luego hizo urología pediátrica. Carlos, desde Austin, Texas, de 50 años, me gustaría tener busto. Carlos, ¿eres hombre? O sea, si eres hombre y te gustaría tener busto, pues tienes que acudir con un cirujano plástico, pero no nada más es ponerte busto. Yo sé, aquí en México y en Estados Unidos hay... ahora sí como lineamientos para hombres que quieren convertirse en mujeres. Entonces no es que vayas con una doctora y te diga si te pones grasa o no. Hay institutos que se dedican a una verdadera transformación. Entonces no es de si te pones grasa o no. Yo creo que finalmente te tienes que poner en manos de un profesional. Montserrat Cruz de San Isidro, 44 años. A mi hija le recetaron Ulsen de 20 miligramos, tiene 10 años. ¿Se lo puedo dar? No hay contraindicación. La pregunta es, el Ulsen, que su sal es el omeprazol, está indicado, está aprobado hasta en recién nacidos, incluso en embarazadas. La situación está, ¿por qué se lo están dando? Esa sería la pregunta. ¿Cuál es la razón por la cual están dando el omeprazol? María del Carmen de Tepeyac, de 50 años. Un jovencito de 15 años que sangra mucho de la nariz. ¿Con qué especialista lo debo de llevar? Con un otorrinolaringólogo.
Él es el encargado y recuerden que hay un plexo venoso en el tabique que se llama plexo de Hesselbach. Con el calor se dilatan estas venitas que en muchas personas tienen debilidad y por eso sangran. Lo que hace el otorrino es cauterizar este plexo venoso que es muy chiquitito pero muy latoso. Entonces ponte en manos de un otorrinolaringólogo. El tiempo corrió muy deprisa. De nuevo te voy a pedir tu teléfono, doctor. Sí, mi teléfono es 1377-0618 y 1377-0619 con mi secretaria Marcela. Te agradezco mucho. Gracias.